Bienvenidos a Espondylus, este espacio de diálogo donde estamos acompañados de invitados que vienen a la Universidad Andina Simón Bolívar, un espacio para reflexionar sobre algunos aspectos, en este caso, del derecho aduanero. Y lo hacemos en el marco de la celebración de las primeras jornadas ecuatorianas de derecho aduanero, este espacio también de diálogo, reflexión, de estudio del derecho aduanero, que ha sido un esfuerzo conjunto entre el área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, que además está empeñada en llevar adelante una línea de investigación en Derecho Internacional Económico, y el Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. Estas jornadas marcan un hito en el estudio del derecho aduanero a nivel del Ecuador, pero también a nivel de la región. Y en ese marco tenemos la oportunidad de contar el día de hoy con un invitado muy especial que nos acompaña desde los Estados Unidos de México y nos acompaña el día de hoy Georgina Estrada. Bienvenida, es un gusto tenerte acá en la Universidad Andina Simón Bolívar, esta que ya es tu casa. Es la primera vez que vienes al Ecuador, pero esperamos que nos acompañes en el futuro también, tanto en los programas como en eventos. Y bueno, Georgina, bienvenida. Muchísimas gracias, Gustavo. Encantada de estar aquí. Es un honor para mí conocer, estar en la universidad. Creo que han estado haciendo una labor importante. Me parece que la academia juega un papel importantísimo para efectos de introducir esquemas que tienen que ver, por supuesto, con el derecho aduanero y para poder acercar, no solo en un tema de mentoría, ¿no?, sino también con las propias autoridades. Esa relación que se debe mantener entre sector público, sector privado y desde luego la academia. Muchas gracias, Georgina. Mira, nosotros acá en la comunidad andina tenemos un proceso de integración económica de larga data, desde 1969. A día de hoy agrupa 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En ese marco tenemos una zona de libre comercio que está instrumentalizada a través de un programa de liberación. Vale decir que las mercancías circulan libremente entre los 4 países. Y tenemos también una política, digamos, la armonización de políticas económicas y sociales. Y en ese marco tenemos los regímenes aduaneros armonizados y muchas de las disciplinas del derecho aduanero armonizado a nivel de la subregión andina. En ese sentido, queremos que nos cuentes un poco qué es lo que sucede allá en México, cómo está regulado el derecho aduanero, primero a nivel nacional, y luego conversaremos un poco sobre el gran acuerdo que tienen el NAFTA, a día de hoy el TEMEC, y un poco las relaciones con sus vecinos. Pero en principio, coméntanos un poco cómo funciona el derecho aduanero en México, cuáles son sus particularidades, sus características. Va a ser muy importante para nosotros conocer de primera mano. Gracias, Gustavo. Pues primero quisiera empezar señalando que el comercio internacional es el gran motor impulsor del comercio en el mundo, de la economía de cualquier país. Entonces, atendiendo a ello y entendiendo que existen, entre otros temas, los más importantes, yo quisiera señalar básicamente pues la situación geopolítica que se vive, guerras comerciales. Recientemente acabamos de escuchar algunos temas que tienen que ver con Ucrania y Rusia. Y bueno, obviamente la conveniencia que ha tenido China respecto de los temas importantes que tienen que ver con su gran comercio, que finalmente ha impactado al mundo. Este es un tema súper importante porque gracias a ello ha habido una relocalización de productos en ciertos países, sobre todo en nuestros países, que obviamente la región se ve, por supuesto, beneficiada de ello. En la parte nacional yo podría mencionar de manera breve que en México, por supuesto, tenemos el acuerdo más importante en nuestro país, que ese es el TEMEC, con Estados Unidos de América y Canadá y México, pues una relación de muchos años. México tiene arriba del 80% del comercio con Estados Unidos. Entonces, esto quiere decir que es obviamente el acuerdo internacional más importante. La relación con el nuevo gobierno, tanto de México como en Estados Unidos, puede empezar a tener un esquema de relaciones un poco tensas. Sin embargo, nosotros creemos que pues nuestros países han sido resilientes por muchos años, por mucho tiempo. Algo muy interesante que debemos hacer notar, por supuesto, es pues que este acuerdo tendrá una revisión, así está denominado, una revisión en julio del 2026. Entonces, a raíz de ello, México ha estado teniendo ajustes normativos al interior desde la perspectiva doméstica, algunos instrumentos jurídicos con la finalidad de verse menos impactado al momento de esta revisión que se va a tener en el TEMEC con Estados Unidos, porque finalmente, bueno, el gobierno de Trump ha
hecho amenazas importantes que tienen que ver con un aumento de aranceles, sobre todo en ciertos productos. Específicamente, particularmente quisiera mencionar el tema del acero, que es un tema que ha sido considerado pues sensible, mucho acero, y lo que se prevé y lo que se teme es que pudiera haber cierta triangulación de acero desde Asia, sobre todo de China. México finalmente es un país a donde llega también un comercio importante de China, y entonces este tema de la relocalización, en donde se ven inmersos pues no solo productos sino empresas que se han instalado en la región, y en el caso mexicano pues lo que debo decir es que ha habido procesos productivos importantes que a veces no confieren ese origen que se requiere para poder hacer esas exportaciones a Estados Unidos. Entonces el impacto puede ser importante para estos efectos. Entonces creo que hay muchas circunstancias que se deben tomar en cuenta. Yo quisiera incluso mencionar no solo la parte nacional, sino la parte internacional. Muchos países hemos buscado esquemas que permitan pues cuidados que tienen que ver con la parte ambiental, la huella de carbono. Hay prácticas o esquemas del ESG que son esquemas de gobierno corporativo, que son esquemas que tienen que ver con la parte ambiental o la parte social. Y entonces esto por supuesto que tiene un gran impacto en la parte nacional. En México hay mucho esquema, sobre todo por nuestro gobierno, que hoy tenemos una reciente división o divorcio, por así decirlo, entre lo que es el Servicio de Administración Tributaria, que ve, por supuesto, la parte de impuestos internos, y la parte de la Agencia Nacional de Aduanas, que ve la parte del momento de la operación, las aduanas en el país. Entonces, ambas autoridades que dependen, y eso vale la pena resaltar, dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por supuesto que tiene una connotación de recaudación, pero si bien es cierto esto, pues nuestra cercanía con Estados Unidos le da un impacto a la visión que tiene la aduana de cuidado de salud pública y seguridad nacional. Aunado a ello, me parece importante señalar también, pues que hoy tenemos nosotros la incorporación de las Fuerzas Armadas en el control aduanero. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la visión que se tiene hoy de la aduana hacia los importadores. Entonces, tenemos un contexto de salud pública, de seguridad nacional, Estados Unidos presionando con que se evite tener o que haya cruce o trasiego de fentanilo, que ha afectado mucho a esa parte y que, bueno, se menciona viene de China, y, bueno, muchos temas que tienen que ver con esa parte de control. Por otro lado, el SAT, el Servicio de Administración Tributario, que cada día arrecia más con las revisiones o las auditorías posteriores al despacho en materia de comercio exterior. Y aunado a ello, quiero mencionar también pues que una parte importante de las actuaciones de ambas autoridades tiene que ver con la implementación que se hizo en 2014 de la factura electrónica y la contabilidad electrónica. En el caso de la factura electrónica, que hoy es la principal herramienta del SAT para controlarnos y para revisarnos, pues tiene mucho que ver también con ese impacto de, pues nosotros como contribuyentes les compartimos esa información, toda esa información que tiene la autoridad, nosotros se las hemos proporcionado. Y entonces hay un tema importante que tiene que ver con la simetría fiscal, es decir, lo que se está declarando en impuestos internos y lo que se está declarando al momento de llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, en las operaciones aduaneras. Entonces, el SAT, al cruzar esta información, porque recordemos que hoy los sistemas tributarios cada vez más utilizan la automatización de procesos. Sí, en un pro o en un tema que tiene que ver con facilitación comercial, pero desde mi perspectiva tiene más que ver también con esta parte de control, porque hoy por hoy las autoridades fiscales pues buscan este esquema para poder identificar cómo poder ejercer de una manera más eficaz y más eficiente estas auditorías y ejercer esta parte de gestión de riesgos o un esquema en donde puedan buscar pues alimentar los sistemas y poder identificar si las empresas están, o sea, comprobar si las empresas están haciendo lo correcto en cuanto a sus operaciones de comercio exterior, insisto, cruzando esta información, y por eso creo que es importante que las empresas cuenten con un sistema de compliance que ya no nada más tenga que ver con la parte aduanera, sino que sea un compliance multidisciplinario, que tenga que ver con la parte aduanera, fiscal, incluso laboral, financiera, o sea, ya todo está relacionado, hasta gobierno corporativo. Gustavo.
Sin lugar a dudas, mira, nos comentas una serie de temas muy interesantes, creo que cada uno de ellos nos va para conversar mucho. Retorno un poco a la primera parte de lo que nos contabas sobre el tema de la geopolítica y claro, la situación de México es muy particular y evidentemente no solamente por tener Estados Unidos al lado, este gran mercado, ya nos decías más del 80% de las exportaciones hacia Estados Unidos, el acuerdo que era el NAFTA inicialmente, el TEMEC, como bien señalabas, que se va a revisar además. Pero esto me lleva a pensar también, y lo mencionaste, la relación con la China, porque ustedes están al lado de Estados Unidos y tiene una presencia muy fuerte de la China, porque la China tiene una estrategia a nivel global, sobre todo a través de las inversiones, a través de la inversión extranjera, que tiene una estrategia diversificada. Hay países como algunos países de Sudamérica donde la China invierte mucho, sobre todo en industria extractiva, para poder tener acceso a alimentos y bienes primarios de calidad. Pero en países como México, que tienen altos niveles de industrialización, tiene una gran inversión también para generar que sus capitales estén en la China, que las empresas estén en la China, que se pueda generar, digamos, procesos industriales de ensamblaje productivos en México para así desde México, cumpliendo inclusive el régimen de origen, llegar hacia Estados Unidos. Pero esto coloca a México en una situación muy peculiar, porque como todos nuestros países quiere promover la inversión extranjera, por supuesto China es digamos, una gran fuente de inversión extranjera, pero al mismo tiempo tiene que jugar este partido entre la obtención de beneficios económicos y comerciales, pero al mismo tiempo entender claramente cuáles son los intereses de Estados Unidos. Y en esa línea tenemos también que con el nuevo gobierno, por ejemplo, quizás se vayan cerrando algunas oportunidades. Había un anuncio de Elon Musk hace poco tiempo en realidad, de poner una planta de Tesla en México, pero quizás ahora en un escenario en el que el propio Elon Musk parece que va a formar parte del gobierno, quizás esto puede cambiar. Y en esa línea inicial, y luego volveremos con la segunda parte que me parece interesante de la interoperabilidad y los temas tecnológicos, en esa línea quisiera que nos comentes un poco cómo perciben ustedes estar justamente de alguna manera en medio de esta gran disputa entre dos mercados importantes que son Estados Unidos y la China, y de qué manera México podría alcanzar un poco este equilibrio, es decir, no cerrar las puertas a una inversión extranjera tan importante como la China, pero al mismo tiempo, digamos, no perder de vista este equilibrio de poderes que tienen que tener con Estados Unidos. Entonces, desafíos muy grandes y de su perspectiva, ¿cómo los abordan? ¿Cómo los ven? ¿Cómo ve el sector privado? Seguramente, digamos, hay desafíos, pero habrán grandes oportunidades también. Has tocado un tema muy interesante, muy importante. Yo creo que no nada más es el que México tenga esta particularidad, o sea, esta peculiaridad. A mí me parece complejo, de gran riesgo. Las empresas pues siempre buscarán en cualquier parte del mundo tener certeza jurídica, porque la certeza jurídica les proporcionará pues tranquilidad, estabilidad, ¿sí? Para poder ejercer y poder llevar la inversión extranjera a ese país. México, desde luego, es un país que tiene una inversión extranjera importante. Hay instaladas aproximadamente 6,000, se han otorgado 6,500 autorizaciones de programas de maquila o IMEX, así denominados. De esas, un aproximado de 3,335 son empresas que cuentan con una autorización por parte del SAT, denominados certificadas en IVA y IEPS. Esto significa que estas empresas han cumplido con un alto nivel de requisitos que tienen que ver con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, con la finalidad de obtener un crédito fiscal que les permita no pagar ese IVA que el resto de las IMEX sí cubren al momento. Y entonces esto ha generado pues, que estas empresas tengan este flujo de efectivo importante para poder invertir en el país. Esto me lleva a poder identificar que lo que se busca precisamente es esa certeza jurídica y esa certidumbre que buscan las empresas. Sin embargo, con estas políticas públicas que ha implementado el gobierno, insisto, no es menor porque precisamente responden a una necesidad de reconocimiento mutuo con Estados Unidos, de las políticas internacionales, de políticas económicas, no nada más políticas públicas nacionales. Y entonces, bueno, se han incorporado, se han emitido decretos, un par de decretos, al menos en los últimos 2 años, que tienen que ver con aumento de aranceles, con la finalidad de responder precisamente a esta pues, próxima revisión que se tiene del TEMEC. Entonces, esto es por un lado, ¿no? Por otro lado, hay temas que tienen que ver pues, con seguridad a nivel, seguridad pública del país, con temas que tienen que ver con falta de conocimientos
bueno, me queda claro que han hecho un gran esfuerzo, pero finalmente las Fuerzas Armadas que hoy ocupan la titularidad en las aduanas, pues no son expertas. Entonces, eso ha complicado la operación, eso ha complicado que el despacho aduanero sea ágil, sea eficiente. No obstante ello, no obstante estas eventualidades que estamos nosotros platicando hoy, insisto, las empresas son muy resilientes y siguen invirtiendo en el país. Ahorita comentabas esta parte de cómo percibir cómo las empresas asiáticas, porque no nada más de China, de Corea, de otros, o sea, de Asia, se han instalado en México. Efectivamente hubo un anuncio hace un año, poquito más, de que se iba a instalar una planta importante de Tesla en Monterrey. Esto generó un boom de incorporación de proveeduría para poder, en su oportunidad, llegar a solventar esta demanda que pudiera haber. Sin embargo, no se ha dado tal hecho y no obstante ello, las empresas siguen funcionando, siguen trabajando y siguen generando estos esquemas de procesos productivos, esa proveeduría que se requiere. Hay muchas situaciones, digamos que es como estos esquemas esta grafiquita que nos toman en el electrocardiograma, ¿no? Así estamos en México. Tenemos respuesta de México mismo, en donde el propio gobierno ha señalado, pues sí hay relocalización de empresas, pero también va a haber sustitución de importaciones. ¿Esto a qué nos lleva? A definir que buscan tener más aumento de proveeduría nacional, es decir, que se busque tener sectores productivos en el país. No es fácil, no es sencillo, porque si no lo ha habido en 30 años, pues no creo que en poco tiempo lo vaya a haber. Entonces, insisto, las empresas siguen siendo muy resilientes, no es sencillo para nosotros, sigue habiendo inversión, sigue habiendo confianza con sus leves particularidades bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque finalmente pues todo esto cambia como este electrocardiograma que estamos nosotros platicando, que yo imagino virtualmente, mi imaginación me dicta que así estamos en el comercio internacional y en el caso mexicano, así vamos con estos conceptos que se están presentando hoy en el país, en la escena nacional, que tienen que ver, insisto, las políticas públicas que se están dictando no necesariamente son visiones o decisiones nacionales, tienen que ver con esta parte geopolítica. Nosotros tenemos un importante comercio con Estados Unidos, somos vecinos, una vecindad que yo no sé si decir ha sido un gran atino geográficamente o una complicación, porque finalmente dependemos de muchas decisiones del país del norte que tienen que ver, por supuesto, con esa parte de ser el mayor consumidor en el mundo, ¿no? Entonces, sí hay estrategias que debemos implementar como empresas desde esta perspectiva, desde esta parte de políticas públicas, y también el impacto regulatorio que esto tiene y del cuidado que deben tener esas empresas. Y vuelvo otra vez al punto del compliance, de la prevención que deben tener las empresas para poder, pues, mitigar riesgos, para poder, si no eliminarlos, mitigar o buscar que haya los menos posibles para ejercer mejor sus operaciones. Sí, no, realmente, estimada Georgina, coincido en muchos aspectos de lo que señalas, especialmente en esta visión que yo creo que nos da grandes desafíos al derecho internacional económico, dentro de ello al derecho al comercio internacional y al derecho aduanero de manera específica, porque todo es muy dinámico y a diferencia de otras áreas del derecho, digamos, todas estas reflexiones se nutren siempre de variables exógenas, como todo el aspecto internacional, no solo de estados, de empresas. Tenemos un contexto económico global que definitivamente incide, pero también variables endógenas, ¿no? Que son, digamos, esta capacidad productiva, esta tentativa de mejorar nuestros procesos de industrialización. Acá en Sudamérica es el gran desafío de la industrialización, desde las teorías cepalinas de los años 50, sobre todo en el ámbito andino, esta sustitución o esta industrialización sustitutiva de importaciones, que en algunos casos ha funcionado, Brasil en los años 70, Argentina en alguna medida, pero Colombia también en los últimos tiempos, pero que es, digamos, el gran desafío. Yo creo que un poco también es esta visión más interdisciplinaria, no solamente ver, por supuesto, el derecho, sino entender, y algo que siempre transmitimos acá, que política, economía y derecho son indisociables en la realidad, que estos grandes acuerdos comerciales o las leyes nacionales son al final del día el resultado de negociaciones políticas,
y que a través del derecho buscan de alguna manera moldear la economía o generar mayores flujos de comercio, generar mayores flujos de inversión. Y esto, por supuesto, a todos los que trabajamos en estos temas nos generan también grandes desafíos, pero al mismo tiempo creo que es lo fascinante un poco de este ámbito. Tú señalabas en tu presentación inicial sobre el tema del control, sobre el tema de la tecnología, sobre el avance con esto de las facturas electrónicas que facilita en determinado momento, pero que también pueden ser un mecanismo de control mayor. Y ahí tenemos grandes desafíos con la utilización de las tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías que pueden coadyuvar a la facilitación del comercio, pueden coadyuvar quizás a un mejor control, y que también nos han cambiado un poco la lógica del propio comercio internacional. Ha habido una reducción del comercio de mercancías sustancial si lo comparamos con la época del hiperglobalismo de, digamos, finales de los 90, inicios de los 2000. A día de hoy los servicios digitales, la exportación de servicios digitales supera por mucho, digamos, la exportación de mercancías. Y ahí, digamos, desde esa perspectiva un poco de la utilización de nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas para facilitar el comercio, pero al mismo tiempo para control, ¿cuál sería tu perspectiva, digamos, de cómo se pueden utilizar estas nuevas tecnologías, sobre todo estas tecnologías disruptivas que tenemos ahora, toda la tecnología blockchain, todo el tema de inteligencia artificial, un poco para potenciar esa actividad de la aduana de control que es necesaria, pero también para ayudar a facilitar el comercio y para que los agentes económicos puedan, digamos, ver que pueden generar estos flujos con mayor facilidad y al final del día, pues, que los productos, en el caso del comercio de mercancías, lleguen a cubrir las necesidades de la población, que es al final del día también una función fundamental que tiene el comercio internacional. Entonces, ¿cómo ves, digamos, en México esta relación de las nuevas tecnologías con la función de la aduana y con el comercio internacional de manera general? Claro. Bueno, quisiera reiterar, mencionar nuevamente que muchas administraciones en el mundo han buscado y han pugnado mucho por estos esquemas de automatización de procesos. En México, el Servicio de Administración Tributaria inicia con contabilidad electrónica y con facturación electrónica hace ya algunos años, y esto ha permitido generar esta herramienta importante para poder controlarnos. Por un lado, tenemos esta parte que le proporciona esa trazabilidad de nuestras operaciones de impuestos internos, y al mismo tiempo las autoridades han anunciado, y así lo han hecho, han implementado el uso de inteligencia artificial para poder revisar, hacer gestión de riesgos. Estoy hablando primero en materia de impuestos internos, ¿no? Que esto va muy relacionado porque hacen cruces de información con los datos de las operaciones aduaneras. Entonces, insisto otra vez en la simetría fiscal que hoy por hoy, pues, las empresas necesitamos tener, necesitamos contar con información y con documentación a requerimiento de la propia autoridad, porque en muchas ocasiones lo que busca la autoridad, además de la trazabilidad, es la materialidad de las operaciones. Entonces, bajo ese contexto, primero por el lado de la autoridad tributaria, pues ya están ejerciendo estos esquemas de tecnologías disruptivas, ¿no? Estos esquemas en donde las empresas, los organismos no se deben quedar atrás y también deben implementar a sus empresas proporción guardada, estas herramientas que les permitan también ejercer esa gestión de riesgos interna como herramientas, insisto, para este compliance preventivo que debemos tener para cuando en su caso llegue la autoridad, por un lado. Por otro lado, la aduana mexicana también ha implementado, precisamente porque en algún momento fue punta de lanza de estos esquemas de automatización de procesos. El sistema aduanero mexicano está basado en la autoconfianza, en la autodeclaración. Y entonces eso ha permitido, pues, que la revisión, cuando se hace la revisión, sea un porcentaje menor. Y busca también la aduana ser una aduana, no nada más una aduana verde como lo señala las mejores prácticas que menciona la Organización Mundial de Aduanas, sino también una aduana digital. Eso es lo que se busca, ¿no? Eso es lo que se busca hacer. Sin embargo, bueno, con esta separación que estamos platicando, pues mi percepción es que se ha quedado un poco corta la aduana mexicana y digamos que se ha medio estancado un poquito. O sea, esos avances que había dado hasta este momento, digamos, retrocedimos o nos estancamos un poquito en este aspecto, pero el sistema tributario mexicano sigue funcionando en esta tónica y entonces no nos debemos detener. Ante esas medidas, pues hablaste hace un momento de temas que tienen que ver con esta parte digital que llegó para quedarse, ya no es una tendencia. Tenemos el e-commerce,
en México ha pululado mucho. Hay muchas empresas asiáticas, sobre todo chinas, que llegaron y bueno, tú con tu celular puedes pedir lo que quieras. Hay muchas plataformas y te llega en 2 días la mercancía. Entonces, las autoridades mexicanas están buscando y están revisando pues esquemas de cierta evasión que tienen que ver con muchas malas prácticas como subvaluación, como piratería, como estos esquemas que se busca erradicar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, estas tecnologías de las que tú hablas, pues me parece que ya están implementadas en las empresas y las seguimos viendo y yo creo que hay que evitar esta resistencia al cambio que tenemos con cautela porque hay muchos esquemas importantes. Yo he sabido en México de agencias aduanales que ya utilizan robots que permiten hacer las declaraciones aduaneras, o sea, que jalan la información con interfaces de los importadores y entonces estos ya llenan el pedimento, que es así denominada la declaración aduanera en México. Por otro lado, hay ya agentes aduanales o agencias aduanales que han implementado con estas herramientas, con estos robots, con inteligencia artificial, pues ya la incorporación de la clasificación arancelaria, que yo insisto, no debemos tomarlo como un hecho porque nunca vas a superar ni vas a dejar de un lado la capacidad humana. Pero obviamente, para evitar que nos supere esta realidad que hoy ya tenemos, pues debemos ser cautelosos. Solamente es una herramienta, ¿sí? Entonces, son de los temas que nosotros creemos, insisto, no son futuros. Ya nos alcanzó el futuro, ya están en el tiempo y debemos buscar contemplar las normas que regulen los esquemas en donde podamos implementar y asegurar que haya eso que tú has mencionado, esas mejoras que permitan hacer más ágil el despacho aduanero, desde la perspectiva de la autoridad aduanera y desde la perspectiva del importador, porque el uso de estas tecnologías disruptivas es para eso, para facilitarnos la vida, no para complicarnos. Entonces, estos esquemas del ChatGPT que ahora, o el robot que hoy le das la información necesaria y esa información necesaria ya te da la clasificación arancelaria, son esquemas que ya están hoy en boga. Ya no es de a ver si mañana ocurre o en algunos años, no, ya se está implementando hoy. Entonces, insisto, debemos ser cautelosos, buscar mejorar, mitigar riesgos con compliance preventivos, con un compliance integral, multidisciplinario que nos permita a las empresas pues seguir buscando esas estrategias que nos permitan ser resilientes y pues responder ante toda esta vorágine que se nos viene a nivel nacional en México con esto que estamos platicando de nuestro vecino país y con el mundo en general, ¿no? Porque finalmente, efectivamente, tú bien lo dices, o sea, es una complicación. O sea, para México estamos en un escenario complejo, no puedes estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, o sea, tiene que haber un equilibrio. Grandes desafíos verdaderamente en cuanto a la implementación de tecnología. No quiero terminar este espacio, estimada Georgina, sin preguntarte, tú eres la presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras de México, entonces coméntanos para ir cerrando este espacio, por favor, cuál es la visión que tiene la asociación, un poco, digamos, hacia dónde van, cuáles son las propuestas que tienen. Muchísimas gracias por la pregunta. Además de todo lo ya comentado, me parece muy importante destacar la presencia de la mujer en el ámbito aduanero, en todas las disciplinas que están relacionadas con el comercio internacional, con la logística, con comercio exterior, con tecnologías, todo relacionado con la parte aduanera. Por supuesto, las mujeres, o en general el ser humano, pues tiene capacidades, hay talento. Y no quiero señalar las mujeres somos más que los hombres. No, totalmente, más bien lo que quiero decir es buscar la inclusión, es buscar levantar la mano y decirles, aquí hay talento también. Entonces, bajo ese contexto, en alguna charla de café en México, unas amigas y yo nos sentamos, platicamos, nos reunimos, creamos una estructura legal, una asociación civil sin fines de lucro, con la finalidad de reunir a mujeres talentosas, líderes en sus entornos, que permitan compartir conocimientos, experiencias en la materia y que esto genere incluso propuestas propositivas tanto a nivel del sector privado entre nosotros con la finalidad de buscar mejoras en procesos,
internos de nuestras propias empresas o de las empresas en donde colaboramos, pero también buscar presentar propuestas propositivas al gobierno en estas materias de las que estamos platicando y de las que hoy en México pues estamos siendo, pues no quiero decir afectadas, sino estamos presentando grandes retos, grandes desafíos importantes. Pero también algo importante que debemos señalar es que también somos aliadas de la aduana, del SAT, con la finalidad de mencionarles a nuestros socios, y me refiero a en general, porque tenemos aliadas y aliados, que la finalidad de nosotras es buscar promover la cultura contributiva, es buscar señalar que debemos observar y ser cumplidas, buscar generar este cumplimiento preventivo del que estamos hablando. Además, por supuesto, de la sororidad, de platicarnos, de jalarnos la una a la otra, de decir, aquí hay talento. Una cosa importante que nosotras hemos estado generando en la Asociación de Mujeres Aduaneras es buscar entre nosotras que haya, pues sí, ese compartir la conocimiento e información, pero también si hay asuntos o negocios que tratar, que busquemos primero entre mujeres. En esta parte de como una cofradía, pero un tema sororo entre propias mujeres. Entonces buscar incluso que se generen espacios en donde busquemos que las empresas empiecen a tener o a contar con mujeres en el consejo de administración, es decir, en la toma de decisiones. Entonces ahí vamos avanzando. Hemos generado capítulo en toda la República, algunos capítulos regionales dentro de la República, en otros países, en Perú, en Colombia, con gran aceptación. Estamos buscando también aquí en Ecuador generarlo. Y bueno, ahí es donde estamos avanzando, insisto, mencionando y señalando que hay talento de la mujer. Entonces, en ese contexto es como queremos ir colaborando. Trascendental esta visión inclusiva, esta visión propositiva, esta visión del compliance que nos decías también, de prevenir y tener una visión distinta también del derecho. Queremos agradecerte mucho, estimada Georgina, por estar acá, por acompañarnos en este espacio de Spondylus, un espacio de diálogo de la Universidad Andina. Y con esto, bueno, cerramos y nos despedimos también el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.